que María tuvo más hijos, que me dé un capítulo y un versículo, lo reto. Eso no existe. Y llevo más de 23 años debatiendo con pastores y retándolo así. Le digo, y dejo de ser cura. Y todavía soy cura porque ninguno me lo ha mostrado. ¿Tuvo María más hijos? ¿Quedó María virgen perpetuamente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Van a ver que María no tuvo más hijos. Van a ver que la Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Definitivamente, en el plano espiritual, la lucha no es por el poder. La batalla siempre ha sido por la verdad. María es una figura que ha sido controversial en el mundo evangélico y a veces la controversia ha surgido porque como el mundo católico le ha dado tanta preponderancia y ha puesto a María en un lugar que realmente la palabra no la tiene, pues el mundo evangélico en ocasiones ha reaccionado de una manera que quizás no debió haber sido tampoco. Si como concepto la Biblia es la historia de Dios, que guía al pueblo de Dios al Mesías de Dios que es Cristo Jesús, es necesario bajo esta óptica tener una Biblia llena de genealogías y certificados de nacimiento para demostrar que los medios hermanos de Jesús sí son hijos de María y José. ¿Acaso la Biblia se trata de María para que esto tenga sentido? ¿O se trata de Jesús como el Mesías de Dios? Déjanos tus comentarios al respecto. En esta oportunidad atenderemos el reto del cura Toro sobre si podemos demostrar mediante la Biblia si Jesús tuvo otros medios hermanos nacidos de María y José, y si es algo malo o una bendición según la Biblia tener hijos, ya que la Iglesia de Roma insiste en la virginidad perpetua de María, a pesar que esto no lo declara la Biblia. Y para eso contaremos con la opinión de los pastores Sugel Michelén y Miguel Núñez. Y si eres católico o protestante, quédate hasta el final para que seas bendecido y edificado con la enseñanza que traemos en este video. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Empecemos. Cuando hay evangélicos que le dicen a uno, no, que María tuvo 5 hijos más y que no sé qué, ¿cómo me defiendo? O sea, no sé cómo ubicarlo en la Biblia. Tiene que decirle que María no tuvo 5 hijos más, que todos los discípulos de Cristo son hijos de María. ¿Pero hay un versículo en la Biblia que diga que tú y yo somos hijos de María? No lo busques, que no lo vas a encontrar. En cambio, la Biblia sí nos declara que nos hacemos hijos de Dios solamente al creer en Jesús. Escucha Juan 1 del 11 al 12. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y tú, quieres ser el que le quite la sotana al cura? Y todavía soy cura porque ninguno me lo ha mostrado. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen la verdad. ¿Y por qué se lo canto así, a campo abierto? Y a través de las redes, es que no, se reunieron los pastores en Estados Unidos y decían, es que no hay teólogos protestantes aquí en Estados Unidos. ¿Dónde están los teólogos protestantes para que enfrenten a ese cura? Entonces después dijeron, prohibido a los pastores protestantes enfrentarse al cura Toro. ¿Quedó María virgen después del nacimiento de Jesús? Dejemos que la Biblia hable y que el hombre calle. Mateo 1 del 22 al 25. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa, Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, versículo 25, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Escuchemos ahora el verso 25 en la versión Reina Valera del 60, refiriéndose a José. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora prestemos atención a la explicación de este pasaje por parte del pastor Miguel Núñez. Entonces el texto de los evangelios, Mateo por ejemplo en el capítulo 1 hacia el final, versículo 25 creo, dice que José no la conoció hasta después que dio a luz. Bueno, la palabra ahí usada como conocer no tenía la misma connotación o la connotación exclusiva que nosotros tenemos hoy, de que yo no conocía ayer a María, pero hoy sí la conozco. Hola, ¿cómo tú estás? Encantado, María. No, la palabra tenía otra connotación y la connotación podía tener un significado sexual. José no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús había nacido. De manera que no hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. Y aunque el cura se quite la sotana, vayamos a revisar ahora los nombres de los hijos de María y medios hermanos de Jesús. ¿Y quién mejor para dar testimonio de esta verdad que sus propios vecinos en Nazaret?
Escuchemos de su propia gente el testimonio que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Marcos 6 del 1 al 3. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas, y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Aquí tenemos entre los hijos de María y hermanos de Jesús a Jacobo, quien más adelante se convertiría en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero veamos cómo explica el pastor Miguel Núñez este pasaje. Libro de Marcos, de hecho, los sinópticos mencionan y hablan de los hermanos de Jesús. Marcos habla en el capítulo 6, versículo 3, creo, habla de un Simón, habla de un José, habla de un Judas, habla de un Santiago o Jacobo, dependiendo de la traducción. Y habla también de hermanas. ¿No son estos los hermanos de Jesús y sus hermanas que están aquí? De manera que evidentemente Jesús tuvo no solamente hermanos y hermanas. Pero si todavía te cuesta creer que María tuvo estos hijos, escuchemos ahora el testimonio de Pablo después de convertido, cuando fue a Jerusalén a reunirse con los primeros apóstoles. Gálatas 1 del 18 al 20. Entonces 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Obviamente nosotros no podemos obligarte a creer esto que lees, porque quien da el convencimiento es el Espíritu Santo. La dificultad también que el mundo católico ha tenido, la teología de Roma ha tenido en manejar eso, es que lamentablemente el sexo, quizás por una influencia de Agustín, que se convirtió y vino de un trasfondo pero promiscuo, quizás el sexo en esa teología no ha sido visto necesariamente todo el tiempo como algo bueno, sagrado, saludable, provisto por Dios. Entonces, María, ahora como portadora de Dios, hemos querido conservarla virgen porque no la queremos teñir de una relación sexual. Cuando en realidad el libro de Hebreos nos habla de que el lecho se ha conservado sagrado, el lecho matrimonial es sagrado ante los ojos de Dios. La concepción es una de las bendiciones de Dios en el libro del Génesis y es algo sagrado y santo también. De tal forma que tener a María como portadora de Jesús y luego tenerla teniendo relaciones sexuales con José no crea ningún conflicto teológico, no violenta ningún principio de santidad, y quizás si logramos ver todas esas cosas de esa manera, quizás aquellos que han tenido dificultad en pensar que María tuvo otros hijos y Jesús otros hermanos, que quizás pudieran vencer finalmente la dificultad que han tenido en sus mentes de concebir tal cosa. Pero la realidad es que la palabra habla de eso, y a la luz de todo el resto, yo creo que sería una bendición poder pensar en María como alguien que tuvo más hijos, porque ciertamente la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición del Señor. Pero obviamente se quiere mantener a María Virgen Santa e Inmaculada, porque según la Iglesia de Roma, María es la que ruega por nosotros. ¿Pero es realmente María la que intercede por nosotros ante el Padre? Dejemos que sea la Biblia la que hable y nos dé el veredicto. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto lo explicará en detalle el pastor Sugel Michelén. De manera que Jesucristo es verdaderamente Dios, Él es el Hijo de Dios, y es verdaderamente hombre, Él es el Hijo de David. Y consecuente, Él es el único ser capacitado para mediar entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, un solo mediador. No, María no es mediadora, no tenemos nada contra María, es la madre del Salvador, pero ella no puede mediar entre Dios y los hombres. Ningún santo puede mediar entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque para ser un mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Tiene que ser un hombre para que pueda representar a los hombres, pero tiene que ser Dios para poder presentarse delante de Dios e interceder por los hombres luego de haber satisfecho plenamente la justicia de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario.
Esperamos que hayas sido edificado con este video y que el Espíritu Santo te ayude a entender a través de su palabra que María no permaneció virgen, que María tuvo otros hijos, y que María no puede ser mediadora entre Dios y los hombres porque para eso se necesita ser Dios y se necesita ser hombre, y el único que tiene esas dos naturalezas es nuestro Señor Jesucristo. Y para Él, sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.